Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La lluvia no cesaba desde hacía 3 días. Las gotas golpeaban el techo metálico de la cabaña de Santiago como un tambor constante que mantenía a raya sus pensamientos. Afuera, la selva de Andúril respiraba con fuerza, densa, húmeda, cargada de vida y muerte. Nadie vivía cerca. Nadie osaba adentrarse tan profundo, salvo él, que ya había dejado de temerle al rugido de la selva hace años. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. Mientras soldaba una pieza rota de un generador, el silencio cayó como un manto. Ni insectos, ni aves, ni el lejano aullido de los arbalinos. Solo un silencio tan profundo que le erizó la piel. Luego, lo oyó. Una melodía. Lejana, suave, casi como si el viento la llevara de un rincón imposible del bosque. Era una voz femenina, dulce pero rota, como si cantara con lágrimas en la garganta. No entendía las palabras, pero su pecho se apretó al oírlas. No tenía sentido, pero sus pies ya se movían antes de pensarlo. Caminó bajo la lluvia, con una linterna colgando de su muñeca y su vieja chaqueta pegada al cuerpo por el agua. Se adentró más allá de donde acostumbraba, pisando raíces ocultas, sorteando ramas afiladas, hasta que la vio. Estaba de rodillas, sola, empapada, con los labios apenas moviéndose mientras cantaba. Su piel tenía un tono cobrizo peculiar, con marcas brillantes como tatuajes que pulsaban en su brazo izquierdo. Su ropa estaba desgarrada, y una herida abierta le cruzaba el costado. A pesar de todo eso, su canto no se detenía. Santiago no supo qué hacer. Dio un paso y una rama crujió. La mujer alzó la mirada bruscamente, con ojos como el oro fundido. Había miedo, sí, pero también una determinación que parecía antigua. «Tú no deberías haberme oído», susurró ella. Él se arrodilló frente a ella, sin palabras. Quiso preguntarle su nombre, de dónde venía, quién era. Pero ella se desplomó en sus brazos antes de que pudiera decir nada más. Su cuerpo estaba helado. Temblaba como una hoja bajo la tormenta. Santiago la alzó con cuidado, notando que era más liviana de lo que parecía. Volvió a su cabaña con el corazón latiendo como si una fuerza desconocida lo guiara. Nunca había visto a alguien como ella. Nunca había oído un canto como ese. Nunca había sentido tanto caos dentro de su propio pecho. Y sin saberlo, su vida acababa de cambiar para siempre. El fuego chisporroteaba débilmente en la estufa de metal mientras el viento seguía azotando las ventanas. Santiago le había envuelto el cuerpo con una manta térmica y había limpiado la herida de su costado con lo que tenía. Usó un viejo kit de primeros auxilios, parches coagulantes y agua caliente. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por algo que no podía nombrar. Aquella mujer no parecía de este mundo. Horas después, ella abrió los ojos. Los observó todo a su alrededor sin moverse, como si calculara cada objeto, cada sombra, cada ruta de escape. Santiago estaba a su lado, en silencio, con una taza de infusión caliente que apenas humeaba. «¿Dónde estoy?», preguntó ella, sin mostrar sorpresa, sin mostrar gratitud. «Mi taller. A 2 kilómetros del lago Marnell. Más allá de la franja de niebla». Sus ojos se cerraron por un momento. Parecía estar recordando algo que solo ella comprendía. Luego los volvió a abrir, fijos en él. «¿Cómo te llamas?» «Santiago». Ella no respondió enseguida. Su respiración era lenta, medida. Entonces lo miró con intensidad, como si pudiera leer su alma entera con solo un vistazo. «¿Eres el descendiente de Elión?» Santiago frunció el ceño. «No sé quién es ese». Ella desvió la mirada. Durante un instante pareció decepcionada o dolida. Pero no dijo más. Él se levantó y le dejó la taza cerca, sin presionarla. Sabía lo que era tener secretos. Sabía lo que era no confiar en nadie. «¿Tienes nombre?», preguntó con suavidad. Ella titubeó, como si no estuviera segura de dárselo. Finalmente murmuró algo, apenas audible. «Naira». El nombre se le quedó grabado de inmediato. Como si ya lo hubiera oído antes, en un sueño o en una canción olvidada. El silencio volvió a colarse entre ellos,
Pero esta vez no pesaba. Era un silencio distinto. Una tregua tácita. Durante los días siguientes, Naira apenas hablaba, pero observaba todo. Tocaba objetos comunes con asombro contenido, como si fueran reliquias o piezas de una civilización extinguida. Una noche, cuando Santiago estaba ajustando un estabilizador de energía, ella se le acercó por primera vez sin aviso. Se detuvo a menos de 1 metro, y él sintió su calor a pesar del frío. «La lanza», susurró. «¿Tienes sueños extraños?» «A veces», respondió él sin mirarla. «Desde niño. Cielos rojos. Ruinas. Voces que no entiendo. Pero todos tienen sueños raros, ¿no?» Ella se agachó frente a él y le tomó la muñeca con una suavidad que lo paralizó. Santiago la miró y entonces lo sintió. Un pulso, una vibración suave que subía por su piel desde donde ella lo tocaba. Como si algo dormido despertara muy despacio. «No todos», dijo ella. «Pero tú sí. Porque la lanza te llama. Porque hay algo en ti que no sabes». Él no supo qué decir. Su voz había sido firme, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Esa noche, mientras dormía, soñó con fuego y lluvia cayendo sobre una lanza clavada en piedra. ¿Y cuándo despertó? Naira no estaba en la cabaña. La cabaña estaba en silencio. La manta que había cubierto a Naira aún conservaba el calor de su cuerpo, como si hubiera partido hacía apenas unos minutos. Santiago se levantó de golpe, sintiendo un vacío inexplicable. Algo en su interior sabía que no podía dejarla sola. No en esa selva. No con lo que había visto en sus ojos. Se vistió rápido, tomó una linterna y un viejo machete de hoja curva, aunque no sabía si le serviría de algo. Las huellas en el barro eran ligeras, casi invisibles, como si ella flotara más que caminara. Pero Santiago la siguió, como si cada paso de ella llamara al suyo. Como si ya lo hubiera hecho antes, en otro tiempo, en otro cuerpo. La lluvia había cesado, pero el aire seguía espeso, cargado de humedad y una energía extraña que erizaba la piel. A medida que se adentraba más en la selva, los árboles se hacían más altos, las raíces más gruesas, como si todo lo que lo rodeaba creciera para ocultar algo. O para protegerlo. Tras una hora de caminar en silencio, llegó a un claro que jamás había visto. En el centro, cubierto por la vegetación, se alzaba lo que parecía un antiguo altar de piedra, roto, cubierto de musgo y enredaderas. Y frente a él, Naira. Estaba de pie, con los ojos cerrados y las palmas hacia el cielo, como si invocara algo. Cuando lo escuchó llegar, no se volvió. «Lo sentiste, ¿verdad?», dijo con voz baja. «No sabía que esto existía», murmuró Santiago, observando las inscripciones talladas en las piedras. Eran símbolos que no reconocía, pero que su mente sentía extrañamente familiares. Porque este lugar solo aparece para quienes la lanza ha llamado. Ella alzó una mano y la apoyó sobre la piedra central. Esta tembló levemente, con un crujido antiguo, parte del altar se abrió como si respondiera a su toque. Santiago se acercó, hipnotizado. Dentro, clavada en un pedestal de cristal oscuro, descansaba una lanza. No era grande ni ornamentada. Su forma era simple, elegante, con una punta que parecía fundida en obsidiana viva. Pero lo que atrapaba la mirada era el leve resplandor azul que pulsaba desde su núcleo, como un corazón latiendo. Santiago sintió que no podía respirar. «Es solo un arma», dijo él, aunque sabía que mentía. «No. Es memoria. Es destino. Y es condena», respondió Naira, acercándose lentamente a él. Le tomó la mano y la guió hacia la lanza. Al tocarla, Santiago sintió un escalofrío recorrerle la columna. Una oleada de imágenes lo asaltó, hombres y mujeres peleando bajo cielos rojos, criaturas que gritaban en idiomas imposibles, una ciudad ahogada por la selva y, en medio de todo, alguien con sus mismos ojos, levantando esa misma lanza. Se tambaleó hacia atrás, pero Naira lo sostuvo. «Ahora entiendes», susurró. «No es un error que te haya encontrado. No es un error que puedas oír mi canto». Él la miró, con la respiración agitada. «¿Qué soy?» Ella sonrió, pero su sonrisa era triste, cargada de un amor que parecía venir de otro tiempo. «Todavía no lo recuerdas.
Pero lo harás. Santiago bajó la mirada hacia la lanza. Aún brillaba, suave, como si lo estuviera esperando. ¿Y si no quiero? No es cuestión de querer, dijo Naira, acariciando su mejilla. Es cuestión de quién moriría si no lo hicieras. En ese instante, un rugido atravesó la selva. No era animal. No era humano. Era algo antiguo, furioso, y ya venía por ellos. Santiago cerró los dedos en torno a la lanza. Y el arma lo reconoció. El rugido volvió, más cerca. La tierra vibró bajo sus pies. Las ramas crujieron como si algo grande y antiguo las partiera desde dentro. Naira se tensó al instante, con la mirada fija entre los árboles. Sus ojos ya no mostraban misterio. Solo decisión. Se han despertado antes de tiempo. No debería ser así, dijo mientras se alejaba del altar y sacaba 2 cuchillas cortas de una funda que tenía oculta entre los pliegues de su ropa. Santiago mantenía la lanza en la mano. El arma pesaba, pero no como un objeto físico. Pesaba como un nombre que aún no recordaba. Del borde del claro emergieron las criaturas. No caminaban. No corrían. Se deslizaban, con cuerpos delgados cubiertos de escamas negras que parecían absorber la luz. Tenían bocas demasiado anchas y ojos múltiples que parpadeaban como una nube de insectos brillantes. No había duda. Venían por ellos. La primera embestida fue directa. Santiago no tuvo tiempo de pensar. Naira giró a su lado, sus cuchillas trazando líneas limpias en el aire. Una cabeza cayó al suelo, y la criatura desapareció en humo antes de tocar la tierra. Pero otras 3 ocuparon su lugar. Santiago levantó la lanza. No sabía cómo usarla. Solo sabía que no podía permitir que la tocaran a ella. El arma se encendió con un destello de luz azul. En su interior vibró una fuerza que parecía tener su propia voluntad. Santiago se lanzó hacia adelante, y la lanza guió sus movimientos. No era él quien atacaba. Era algo más antiguo que él. Algo dentro de su sangre. Giró el cuerpo, esquivó una garra, y atravesó el pecho de una criatura. La energía explotó en su punta. Un destello. Silencio. Nada quedó. Naira lo miró con algo más que sorpresa. Sus labios se entreabrieron como si no pudiera creer lo que veía. No deberías poder hacer eso, dijo con voz temblorosa. Santiago jadeaba, sintiendo el calor en sus venas. El arma lo quemaba y lo excitaba a la vez. Quería más. Quería protegerla. Quería todo. Pero no hubo tiempo para pensar. Una criatura más grande que las demás irrumpió en el claro. Su forma era humanoide, pero torcida, como si hubiera sido moldeada con odio. Sus brazos eran largos y terminaban en cuchillas. Avanzó directo hacia Naira. Santiago gritó su nombre. Ella giró justo a tiempo para detener el golpe con sus cuchillas cruzadas, pero fue lanzada varios metros por el impacto. Su cuerpo chocó contra una roca. Cayó. No se levantó. El mundo se congeló. Santiago no sintió miedo. Sintió furia. Una furia que no reconocía como suya, pero que lo dominó por completo. La lanza estalló en luz cuando corrió hacia la bestia, gritando, girando, golpeando sin técnica pero con una rabia tan pura que el aire pareció cortarse con cada movimiento. La criatura retrocedió. Santiago no paró. Golpeó una y otra vez. La lanza lo guiaba como si cada músculo supiera qué hacer. Al final, con un último estallido de luz, el pecho del monstruo se abrió en 2. Y luego desapareció. Silencio. Solo el sonido de su respiración pesada y el crujido de hojas bajo sus pasos cuando corrió hacia Naira. Ella seguía viva, aunque sangraba en la frente. Abrió los ojos con dificultad. Santiago se arrodilló a su lado y le apartó el cabello del rostro. «No puedes morir». «No tú», susurró, sin darse cuenta de que sus manos temblaban. Naira sonrió, débil, pero con fuego en la mirada. «Todavía no te he besado, Santiago. No pienso irme sin eso». Él la miró sorprendido, sin saber si hablaba en serio o deliraba. Pero entonces, sin pensarlo más, se inclinó sobre ella. Sus labios se encontraron en medio del olor a tierra, sangre y humo. Fue un beso desesperado,
torpe, lleno de todo lo que no sabían decir con palabras. Cuando se separaron, Naira suspiró. Sabía que eras tú. Desde que oí tu voz la primera vez. Algo dentro de mí lo supo. Santiago la abrazó sin responder. Porque él también lo sentía, aunque no sabía cómo explicarlo. Era como si sus almas se hubieran reencontrado después de siglos. Y en el cielo, oculto entre nubes negras, algo despertó. El cielo seguía cubierto de nubes gruesas que parecían pesar sobre la selva entera. Santiago caminaba en silencio, con Naira apoyada en su hombro. Sus pasos eran firmes, pero su mente iba muy lejos. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros que no reconocía, y al mismo tiempo sentía que alguna vez los había amado. Voces. Fragmentos de lenguas olvidadas. Una ciudad dorada sumergida en lodo y fuego. Y la lanza. Siempre la lanza. Palpitando en su mano como un animal vivo. Llegaron a un asentamiento oculto entre las raíces de los árboles más antiguos. Casas suspendidas por cuerdas y puentes colgantes, iluminadas por esferas flotantes que emitían una luz cálida. La gente allí tenía la misma piel marcada de Naira, pero en sus ojos no había sorpresa al verlos. Solo respeto. Y un silencio cargado de significado. Una anciana se acercó. Su rostro era un mapa de arrugas, pero su postura aún recta, poderosa. Se detuvo frente a Santiago, lo observó unos segundos y luego habló en voz baja, con una solemnidad casi sagrada. Él ha regresado. Los demás se arrodillaron sin hacer preguntas. Santiago tragó saliva. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero Naira se aferró a su brazo con suavidad y asintió hacia él. No es un título. No es una corona. Eres el eco de algo que vivió y murió por nosotros. Lo llevaron a una sala circular en lo alto de un árbol hueco. Allí, sobre un altar de piedra negra, estaban grabadas imágenes de guerra, traición y amor. Figuras alzando lanzas. Una ciudad ardiendo. Dos figuras entrelazadas en el centro. Una con su rostro. Otra con el de Naira. Santiago dio un paso atrás. ¿Qué significa esto? Nos amamos, respondió ella sin vacilar. Hace siglos. Cuando el mundo aún creía en la magia. Pero fuimos traicionados. Y tú te sacrificaste para sellar la lanza. Juraste que solo volverías cuando el peligro regresara. Santiago cerró los ojos. Imágenes fragmentadas destellaban en su mente como relámpagos. Un beso bajo la lluvia. Una promesa murmurada al oído. Una daga atravesando su pecho mientras sostenía la lanza para sellar una grieta en el cielo. No puede ser real. Lo es. Porque yo te esperé. Yo renací para encontrarte. Una y otra vez, en diferentes cuerpos, con distintos nombres. Pero siempre supe cuando eras tú. Y esta vez, el ciclo se acerca a su final. Ella se acercó, colocó la mano sobre su pecho. El contacto fue suave, cálido. Como si su piel buscara recordar lo que el alma ya sabía. Esta vez no morirás por mí, Santiago. Esta vez, lucharemos juntos. Sus labios se rozaron sin prisa. No era un beso de urgencia como el anterior. Era algo más profundo. Más íntimo. Un reconocimiento. Un reencuentro entre dos llamas que nunca dejaron de arder. Esa noche, él durmió abrazado a ella bajo las ramas vivas del santuario. Y en sueños, vio el pasado entero romperse como un cristal. La traición. El amor robado. La sangre. El juramento sellado con muerte. Cuando despertó al amanecer, Naira lo miraba sin hablar. En su mirada no había tristeza esta vez. Había decisión. El enemigo viene. Y tú llevas la lanza. Santiago se incorporó, sintiendo el peso del mundo en su pecho, y también una certeza ardiente. Ya no era solo un hombre. Era la última esperanza de un pueblo. Era memoria viva. Y esta vez, no pensaba fallar. La niebla descendía como un velo sobre la selva, lenta, espesa, como si el mismo mundo contuviera el aliento antes de lo inevitable. Desde lo alto del árbol ancestral, Santiago observaba el horizonte. Las sombras se acercaban. Criaturas deformes, oscuras, incontables, marchando como una sola voluntad.
Los heraldos del abismo. La lanza vibraba en su mano con más fuerza que nunca. A su lado, Naira vestía una armadura tejida con hilos de piedra y hojas endurecidas por la magia antigua. En su rostro había calma. En su mirada, fuego. ¿Estás listo?, le preguntó sin apartar los ojos del enemigo. Santiago asintió. Ya no era el mismo hombre que reparaba máquinas en soledad. Sentía el poder en su pecho. Sentía el eco de cada vida que había vivido. Y, sobre todo, sentía el amor de ella latiendo en su sangre. Los guerreros del clan estaban reunidos alrededor del santuario. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Todos sabían que si caían, el bosque caería con ellos. No había líneas de defensa. No había estrategia. Solo un lugar sagrado, un pueblo, y una promesa hecha antes de que el tiempo tuviera nombre. El enemigo rugió al unísono, una ola de oscuridad avanzando con furia ciega. Santiago alzó la lanza, y el cielo respondió. Una columna de luz descendió sobre él, iluminando su cuerpo como una llama viva. En ese momento, dejó de ser hombre. Fue memoria, herencia, espíritu y carne del primer guardián. Corrió hacia el frente, sin miedo. Naira lo siguió, girando con sus cuchillas como una danza letal. El primer choque fue brutal. La oscuridad se estrelló contra la luz. Criaturas gritaban al deshacerse al contacto con la lanza. Cada golpe de Santiago era como un trueno que partía la tierra. Los demás luchaban con valentía. Algunos caían. Otros se alzaban con gritos que nacían del alma. Pero en medio del caos, Santiago y Naira brillaban como dos astros nacidos del mismo fuego. Una criatura inmensa, más alta que los árboles, emergió del fondo del ejército enemigo. Su cuerpo era una mezcla de piedra y sombra, con un núcleo palpitante en el pecho. La fuente del poder corrupto. El origen de la ruina. Santiago corrió hacia ella. Naira iba a su lado. Pero la criatura los vio. Lanzó una onda de energía que separó el campo de batalla. Árboles arrancados de raíz. Guerreros lanzados al suelo como hojas secas. Santiago protegió a Naira con su cuerpo. Rodaron juntos hasta quedar frente a frente, cubiertos de sangre y barro. «Esta es la última vez», dijo ella, tocando su rostro. «Después de esto, no más renacer. No más ciclos. Solo nosotros». Él la besó sin decir nada. Porque lo entendía. Porque lo sentía igual. Se levantaron juntos. Avanzaron hacia el titán, esquivando sus golpes, cortando sombras, gritando el nombre del bosque. Cuando llegaron al centro, Santiago clavó la lanza en el núcleo del monstruo. Naira se aferró a él mientras una explosión de luz los envolvía. Un rugido ensordecedor. Un estallido de viento. Luego, silencio. Los guerreros se incorporaron uno a uno, buscando con los ojos. El titán ya no estaba. La oscuridad se deshacía como ceniza en el viento. La luz de la lanza seguía encendida, pero ahora más suave. Como el respiro de algo que había cumplido su misión. Y allí, entre los restos del campo, estaban ellos. Santiago aún sostenía la lanza, de rodillas. Naira estaba abrazada a él, viva, su rostro contra su cuello. Respiraban. Juntos. La gente corrió a su alrededor. Los abrazaron. Los tocaron como si fueran leyenda. Pero ellos solo se miraban el uno al otro. No hacía falta hablar. Esa noche, el santuario se iluminó con fuego y canto. El bosque vibraba de alegría. Las estrellas salieron por primera vez en semanas, limpias, tranquilas. Santiago y Naira se alejaron de la celebración y subieron a una colina. Desde allí veían todo, el santuario reconstruido, los suyos bailando, la vida floreciendo otra vez. Ella se recostó en su pecho. Él rodeó su cintura con un brazo y besó su frente. ¿Y ahora?, preguntó él en voz baja. Ahora somos libres. Esta vez, no volvemos a morir. Él sonrió, cerrando los ojos. Entonces, por fin, podemos vivir. Y así fue. Después de siglos de recuerdos rotos y renacimientos incompletos, Santiago y Naira encontraron el presente. Un mundo sin espadas al cuello.
Un tiempo donde el amor no era sacrificio, sino destino cumplido. El bosque de Andúril volvió a crecer. La lanza descansó en el altar, silenciosa. Y las canciones cambiaron de tono, ya no hablaban de guerra, sino de dos almas que eligieron quedarse juntas. Para siempre.